Homenaje a Berta Kessler-Ilg por César Fernández. César es profesor y doctor en letras, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, investigador en lingüística, educación intercultural y literatura mapuche. Oriundo del Alto Valle de Río Negro, cursó sus estudios primarios y secundarios en General Roca y reside actualmente en Cipolletti. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de La Plata, investigador invitado en la Universidad Católica de Temuco y otras universidades. Colaborador de revistas científicas del país y del extranjero como Románica, Universum, Anuario de Lingüística Hispánica, Español Actual, SEMAS, Lingüística y Literatura, Estudios Filológicos, Cuadernos Hispanoamericanos, Boletín de la Academia Argentina de Letras, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Ha sido director de proyectos de investigación y dirigido el área de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras por la provincia de Río Negro. Me voy a referir a Berta Kessler en este homenaje que le hace el Congreso Nacional de Folclore, con la admiración de los que aprendimos de ella sin conocerla, pero leyendo sus obras. ¿Quién era Berta Kessler? Podemos decir que nació el 27 de diciembre de 1881 y murió el 9 de agosto de 1965. Era alemana de nacimiento y vivió la mayor parte de su vida en San Martín de los Andes. También residió en la isla de Malta, en el Mediterráneo, donde comenzó su tarea de investigación y publicó 2 libros de cuentos populares allá por el 1906. En San Martín de los Andes, ya con los conocimientos previos que había adquirido en Malta, se dedicó a recopilar tradiciones de origen oral y de origen mapuche. Como su esposo, Rodolfo Kessler, era médico, mientras la gente estaba en el consultorio o en esa especie de hospital que era su casa, porque tenía un montón de habitaciones, ella le pedía a los pacientes que le relataran alguna historia, algún cuento, y así comenzó su tarea de investigación en el folclore mapuche y neuquino. Durante 45 años, o sea, entre 1920 y 1965, recopiló cientos de historias, de cuentos mapuches, canciones, rezos, prácticas mágicas, refranes, juegos infantiles, creencias religiosas, leyendas, mitos, fábulas, y de a poco comenzó a publicarlas. Algunas en alemán, otras en castellano, en diversas revistas, y en un determinado momento las compiló y publicó en Pasacalpe, en la colección austral, el libro Cuentan los Araucanos, que tuvo una gran difusión. Y publicó también El Machi del Lanín, pero esta más autobiográfica, referida a la tarea que realizaba su marido. Años después, ya fallecida ella, sus nietos publicaron el resto de las obras que estaban inéditas. Antes, en el año 1963, la Universidad Nacional de La Plata había publicado
las tradiciones araucanas, con un prólogo de Clemente Hernando Balmori y notas de dos investigadores de la Universidad de La Plata. Clemente Hernando Balmori, tal el nombre del ilustre profesor que me vinculó con la familia Koestler. Era un español exilado que trabajaba como profesor de filología hispánica en la Universidad de La Plata, que había sido mi profesor, y por esas cosas de la vida empezamos a tener una relación académica muy linda, y yo era profesor ayudante, no de él, sino de otro profesor en el Instituto de Filología de la carrera de Letras de la Universidad de La Plata. Él era un hispanista dedicado a historia del español y de las lenguas antiguas que dieron origen al latín, o sea, el indoeuropeo. Y cuando vino a la Argentina, le resultaba muy difícil trabajar sobre esos temas. Entonces comenzó a trabajar, como hacían muchos lingüistas europeos exilados, comenzó a trabajar sobre las lenguas indoamericanas, él especialmente en el vilela y también en el mapuche. Y cuando se realizó el Congreso del Área Araucana Argentina en San Martín de los Andes, tuvo contacto con Berta Koestler y esta le pidió que publicara todas sus obras. Solamente se llegó a publicar Tradiciones Araucanas. Balmori muere años después y por distintos motivos no se pudo terminar la edición de todo ese material muy rico y el más importante que se compilara en la Argentina. Gregorio Álvarez le dedicó a Berta Koestler la obra El Troco de Oro, folclore de Neuquén. Todo esto indica la importancia que tenía esta persona como investigadora en el campo de la tradición y de la narrativa mapuche en la Argentina. Preguntarán cuál fue el aporte de Berta Koestler. El que ya mencioné, haber realizado la recolección de textos mapuches más importante, junto con otros tres lingüistas alemanes muy destacados, como Roberto Lesmanniche, que trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, dirigido por el perito Francisco Moreno, y cuya obra acaba de terminar de publicarse recién en 2012 y 2013. Y además en Chile estaba Rodolfo Lenz, también alemán, y Félix José de Augusta, que hizo el diccionario mapuche más completo y exacto, y publicó una obra sobre narrativa que se llama Lecturas Araucanas. ¿Cómo comenzó doña Berta, como se la conocía, a recopilar estos textos? Como el marido era médico y los pacientes los atendía en su casa, ella se reunía con algunos de ellos y empezaron a contarle cuentos, epeu llamado en lengua mapuche, piam o historias antiguas o huifitungu, mitos y leyendas, nurtram, conversaciones sociales y cantos
particularmente el cantún, llamado también romanceada, rogativas y tayeles. En todos los géneros incursionó la recopilación de Berta Kästler. Tal vez el canto épico y guerrero más extenso y vigoroso que se haya reunido en el campo de la narrativa y de la canción mapuche sea Adiós a la vida, de Quinchaguala, y esa tarea le correspondió a Berta Kästler. Es un texto muy extenso, un canto donde un lonco, junto a sus 6 jóvenes guerreros, sus coná, está condenado a muerte, lo van a fusilar. Y mientras espera que los soldados preparen sus armas, el capitán que dirige el pelotón de fusilamiento le pregunta a ese cacique, a ese lonco, a ese jefe, le pregunta que si tiene algún deseo, que él le va a conceder una gracia. Entonces el lonco, el jefe, pide entonar un ulcantún o canto poético. El jefe se llama Urupillán y cantará en nombre de los 6 condenados a muerte. Y pide 3 deseos. El primero, tomar un sorbo de vino, una parte de la cual tomará y otra derramará sobre la tierra, sobre la ñuque mapu. Que le alcancen un quincarcahue, que es el violín mapuche, hecho con una costilla de caballo o de vaca y un hilo constituido fundamentalmente por un hilo sacado de un caballo, de la crin de un caballo. Y el tercer deseo es que el cahuel sea enterrado con él. El caballo, que siempre lo ha acompañado, sea enterrado con él. Acompañado de ese violín o quincarcahue, canta sobre su vida, sobre sus historias de lucha durante varias horas, desafiando al capitán blanco que lo va a fusilar. Finalmente, el capitán, que había escuchado la historia a través de un lenguaraz que le traducía, finalmente el capitán, conmovido por el relato cantado, le perdona la vida y los deja en libertad. Esta historia épica, vibrante, está en la obra que Berta Kästler recopila y constituye uno de los cantos más hermosos que se hayan juntado y publicado en las distintas colecciones que hay en Argentina y Chile fundamentalmente. Quiero terminar esta presentación haciendo referencia a una señora que se llamaba Rufina Santur de Curruinca, que yo conocí en San Martín de los Andes, y que era persona consultada en temas narrativos y poéticos por Berta Kästler, y que también lo fue por Clemente Hernando Balmori cuando él fue a
visitarla en varias oportunidades a doña Berta Koestler. Esta persona llamada informante o consultante despide al grupo de investigadores que trabajaban con ellos, a los cuales les había contado sus historias. Los despide con estos versos: ustedes se van y yo me quedo. Ustedes se llevan mi voz y mis versos. A donde ustedes van a ir mis versos y mi voz. Yo me quedo aquí, y mi voz y mis versos, quién sabe a dónde irán. El folclore es arte verbal que flota entre la gente y en algunos momentos se posesiona de los grupos y aparece en poemas inspirados, en relatos y cantos, y pasan a formar parte del sentir del pueblo. Muchas gracias por haberme permitido participar en este evento tan importante para nosotros, los patagónicos, en el año de los 500 años de la Patagonia. Gracias.